Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del rol del paciente en la seguridad y atención de su salud. Me encanta el tema porque hoy vamos a hablar de qué es lo que nosotros los pacientes tenemos que hacer y cómo debemos comportarnos, cuáles son los pasos que hay que seguir. Generalmente uno habla del rol del médico, de quien nos atiende. Bueno, hoy va a ser diferente y creo que es un tema muy novedoso y muy importante de hablarlo. Pero veamos por favor la placa, señor director, y enseguida presento a nuestro invitado. Los especialistas médicos cuentan con la preparación para asistir a los pacientes. Es importante que también estén capacitados para tratar a cada uno de ellos según su actitud en la consulta. Por su parte, el paciente tiene un rol importante. Debe prepararse para la consulta médica, investigar, preguntar si no entiende algo y participar en la atención de su salud. Lograr una correcta relación médico-paciente permite brindar seguridad, éxito en el tratamiento y mejorar la calidad de vida. Entonces es de ambos lados que tiene que haber esa interacción y de eso vamos a hablar con nuestro invitado. Él es especialista en medicina interna, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, él es el doctor Jesús Falcón. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al Doctor en Casa. Hola, Vivi, un placer poder compartir de nuevo en tu programa. Como lo mencionaste, ya vamos a conversar de un tema con tintes filosóficos inclusive, y de mucha importancia como objetivo global, incluso de la Organización Mundial de la Salud, en lo que se refiere a la seguridad del paciente, en la seguridad en el proceso de atención. Y el rol, como pequeña arista en este punto, del rol que ocupa el paciente en esta interacción. Hay un Día Mundial de la Salud, en la seguridad del paciente, ¿verdad? Asimismo, el 17 de septiembre cada año, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Doctor, y hablando de eso, del diagnóstico, ¿un diagnóstico puede ser más difícil de hacer si el paciente es como que no espera nomás que adivine el médico y no cuenta todo lo que tiene que contar? Desde luego. El proceso de la entrevista, la entrevista clínica del médico-paciente, donde nosotros en nuestro léxico le llamamos interrogatorio. Exactamente. Tendemos a cambiar un poco esa frase porque le ubica al paciente como si fuese culpable de lo que le está pasando. Entonces, utilizamos un vocabulario que no existe en el diccionario, copiado de un médico argentino, el cual lo leí un par de veces, Francisco Paco Maglio, que decía: cambiemos esa frase de interrogatorio por escuchatorio. Ay, me encanta. ¿Sí? Escuchémosle a los pacientes. Entonces, para llegar a ese diagnóstico es importante esa conversación, esa interacción. Y tiene una serie de rituales que tenemos que seguir nosotros para poder llegar a determinar en algunas circunstancias cuál es el problema de salud que le está acarreando. Puede ser desde problemas sencillos hasta muchas veces difíciles de diagnosticar, y también muchas veces no llegamos a diagnosticar porque las ciencias médicas tienen límite y los conocimientos también tienen su límite. Entonces, a veces, llamémoslo así, las enfermedades terminan ganando. O por el propio proceso de la enfermedad, o porque por más de que un equipo multidisciplinario se puso a buscar la causa de la dolencia de esa persona, no pudo llegar al núcleo, al fondo de la cuestión. Por múltiples factores. Factores propios del médico, factores propios del sistema sanitario, factores del sistema o la combinación de las tres. Si vamos un poco de atrás para adelante, factores del sistema: no tengo los medios necesarios para hacer los diagnósticos, o trabajo en el sistema público o la previsional, o mi seguro no me ofrece. Del propio paciente, a veces no ofrece todos los datos, a veces oculta por alguna situación particular. Tiene que ver mucho las cuestiones culturales también ahí. Y factores propios del médico, que se salta una información, se olvida, desconoce, tiene otros pacientes. Entonces es multifactorial a veces
no poder llegar al diagnóstico en sí. Doctor, en su manera de ver, ¿cuánto tiempo tiene que ser esa primera consulta con el médico? ¿Cuánto tiempo tendría que ser para saber qué le pasa, ese interrogatorio, escuchatorio? Dependiendo de la dolencia, pero las organizaciones internacionales mínimamente dicen 40 minutos. Mínimamente dicen 40 minutos. Nuestro sistema sanitario, si mal no recuerdo, el año pasado nos dijo, tienen 12 minutos por paciente. Dios mío, muchas veces eso da tiempo para saludar y preguntar, hola, ¿qué le pasa? Claro. Y escuchar lo que diga, tómese esto y vaya a su casa y vemos qué pasa. Es extremadamente difícil. Más todavía en situaciones complejas de salud. Claro. Si es algo, entre comillas, sencillo, un dolor de garganta, claro, eso es más fácil de diagnosticar o de tratar. Pero ese mismo dolor de garganta puede ser una manifestación eventualmente de un problema grave. Entonces ahí está la astucia del médico de indagar a fondo qué es lo que le está pasando. Pero ese tiempo prudencial es entre 40 minutos y 1 hora. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, doctor. Volvemos enseguidita. Estamos de vuelta ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Jesús Falcón, que nos va a explicar y hablar y vamos a entender un poquito más de justamente el tema del programa, el rol del paciente en la seguridad y atención de su salud. Nosotros, obviamente, como pacientes tenemos mucha responsabilidad también para cómo hablamos, qué cosas le decimos al médico que nos está atendiendo. Y hay varias clases de pacientes y sobre esto es este material. Los 5 tipos de pacientes. El inseguro es indeciso, requiere de una actitud empática del profesional para calmarlo y ganar su confianza. El racional es más lógico, directo y analítico. Suele expresar su problema con hechos concretos. Se le debe explicar clara y directamente lo que sucede. El que tiene miedo, con él es importante garantizar y transmitir tranquilidad, brindarle apoyo. El emocional es generalmente extrovertido. Es importante dedicar tiempo a la conversación, mostrarse cercano y explicar detalladamente los pasos a seguir. El competente es colaborador, investiga y está dispuesto a cooperar. Su actitud es positiva y asume la responsabilidad de los mejores resultados con el tratamiento. ¿Hay algún otro tipo de paciente, doctor, que no está ahí? Sí, la verdad que sí, encasillaron en 5 tipos, creo que nos quedamos cortos. El paciente competente, que era creo que el último que se hacía en la descripción. Después está también el paciente informado, el que googleó sus posibles dolencias y que viene con un montón de informaciones y que dice, yo creo que es esto, yo creo que es esto, yo creo que es esto, pregunté a un colega, pregunté a un amigo, mi primo es médico. Entonces tiene información de múltiples fuentes. Claro. ¿Sí? Ya viene con su diagnóstico. Ya viene muchas veces con su diagnóstico. A veces ayuda, a veces hay que borrar el cassette y empezar de vuelta, porque si no es muy probable que también el médico caiga en un error por un sesgo del pensamiento, a causa de que ya tengo probablemente tengo un cáncer. Ok, está bien, yo estoy apurado, seguramente tengo un cáncer, hacer estos análisis. Entonces el médico tiene que borrar esa información y empezar de vuelta el proceso. Ese sería el paciente informado. Pues está el paciente difícil, ¿sí? El paciente difícil es aquel que ya recorrió varios profesionales, el que está enojado con el sistema de salud,
el que dice estoy cansado, nadie sabe lo que tiene, me dieron miles de pastillas, no me soluciona mi problema, ya recorrí hospitales, centros de salud y lo que sea, y vengo acá a ver qué me das. ¿Sí? Desafiante. Entonces, desafiante, tenés que romper primero, intentar romper esa barrera que está poniendo en ese momento y, como la anterior, empezar de vuelta, ¿verdad? Existe también el paciente agresivo, el que viene con una conducta a veces un poco agresiva. Esto se da mucho más a veces en el sistema público, sí, por las presiones mismas que ofrece. No significa que no se da también en el sistema privado, pero ese paciente agresivo puede ir a la consulta, puede ir a urgencias, puede ir a la sala de internado. Entonces el médico tiene que tener la capacidad y el entrenamiento para saber afrontar la situación, no el paciente. Claro. Pero ese paciente agresivo, por ejemplo, ¿se puso agresivo por algún problema que ocurrió antes de entrar o ya es agresivo en su vida? De por sí puede ser un paciente agresivo. O en el proceso de espera se pudo haber puesto nervioso, sí, está hace 2 horas esperando. Y entra otro que vino después. Y vio que pasó un agente de promoción médica antes que él. Claro. Y golpea la mesa y entra a la consulta, entra nervioso. Sí. Y a veces con palabras agresivas, conductas agresivas. Y qué difícil. Lastimosamente, en muchas ocasiones el médico también responde de la misma manera y ahí se arma el desbarajuste. Y el paciente que no quiere, que no es paciente, que es impaciente. Y justamente a veces por estas cuestiones se torna agresivo. Y el que no quiere ser paciente, que no se quiere ir al médico y le lleva a la esposa o le lleva a la mamá. Un pequeño comentario en relación a los anteriores. A veces esos 5 tipos pueden hacer saltos de uno a otro. Yo puedo ser un paciente competente en un primer momento de mi enfermedad y después pasar a aquel que tiene miedo. Porque me diagnosticaron una enfermedad catastrófica y mis sentimientos cambiaron. Claro. Estoy con miedo, estoy con incertidumbre, me dejo estar, ¿sí? Va pasando por algunos procesos. Entonces puede saltar de un tipo a otro o a veces puede coincidir que tiene uno u otro tipo. Entonces es importante tratar de identificar ante qué persona estamos enfrente. Claro, ese es el rol importante también del médico, de ver no solamente a un paciente o una enfermedad o un problema, sino ver al ser humano que está ahí. Exactamente. No solemos decir no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Ahí está. Tratamos enfermos. Bueno, y a ver, todo el mundo está pensando qué tipo de paciente soy yo, ¿verdad? ¿Cómo soy cuando me voy al médico? Pero debe ser también diferente, como dice usted, doctor, que uno puede pasar de uno a otro tipo dependiendo de si te vas y es porque te duele algo y te dicen, bueno, es tal cosa, toma esto y te pasa, feliz y tranquilo te vas. Pero si te vas ya con un diagnóstico o con miedo a recibir un diagnóstico feo, complicado, ya es el ánimo de la persona, ¿verdad? Y en un importante porcentaje el paciente siente que le pasa algo malo. Claro. Por eso se va a la consulta. Sí. Mencionabas hace un rato aquel que no quiere ir al hospital y que lo lleva a la esposa. Y se suele dar una situación muy particular acá en Paraguay, que entran los dos a la consulta y uno se dirige al hombre, sobre todo en el hombre, señor, cuénteme qué le sucede. Y la primera reacción del varón es mirarle a la esposa, contarle qué me pasa, ¿verdad? Y el colegio doctor no se medica, no se cuida, empieza. Entonces muchas veces hay que pedirle que nos dejen solos para que cuente. Y el miedo de ir al médico a veces impide que uno pueda tomar la información necesaria. Y si se llega a confirmar alguna enfermedad eventualmente grave, tiene un primer impacto muy importante en el paciente. Tiene un impacto muy importante y uno como profesional sanitario debiera de tener el entrenamiento de cómo entregar esa información en ese momento. Porque estamos dando una mala noticia. La mayoría de las veces nosotros damos malas noticias.
¿Y ustedes se entrenan en cómo tienen que dar esa mala noticia? Y de un tiempo a esta parte podríamos decir que sí, un poco. Porque no pasó de más de hace 5 años que en los currículum de la formación médica del Paraguay entró como una competencia fundamental que el médico tiene que ser un experto comunicador. Porque tenemos un compromiso con la persona que está enfrente, claro, y tenemos un compromiso social de informar. Claro, y cómo se da la información cambia absolutamente la manera como se da la información, el impacto que va a tener. O sea, la información es la misma. Claro. Es una información mala, un pronóstico malo, pero de cómo se da y cómo se prepara el paciente a recibir eso varía. Por supuesto. Nosotros pues pensamos que una mala noticia es que te digan solamente que tenés cáncer. Sí. Pero si yo soy alguien que trabaja en relojería, trabajo con piezas diminutas, que uso esos anteojos especiales, y me dicen que tengo Parkinson, claro, puede ser una noticia catastrófica, porque a través de eso yo estoy manteniendo mi familia, y eso genera un impacto tan negativo que uno no puede muchas veces medir las consecuencias que puede tener. Y a veces de nuestro lado podemos minimizar eso. Le decimos, no te vas a morir de eso. Claro. Pero para mí fue eso una catástrofe, porque yo sé todo lo que hay detrás. Claro. ¿Sí? Entonces, es fundamental que se insista en ese proceso de comunicación con el paciente. Fantástico, me parece tan importante eso. Y me parece interesantísimo el tema que estamos hablando hoy acá en el programa, el rol del paciente en la seguridad de su salud y la atención de su salud. Y tenemos este otro material, por favor, si podemos ver. El objetivo de la consulta médica para el paciente y los roles. Para el paciente, el objetivo de la consulta es mejorar la experiencia en el trato de la enfermedad, interactuando con los especialistas, mejorando sus conocimientos y competencias sobre el proceso de la enfermedad y del funcionamiento del sistema de salud que lo asiste. El paciente competente asume el rol de miembro activo del equipo de su salud. El médico asume el rol de acompañar el proceso desde el diagnóstico, acordar el mejor tratamiento y educar al paciente, respetando sus opiniones y autonomía de decisión. Decía un médico y filósofo español, Pedro Lain Entralgo, ya fallecido, el encuentro clínico es un encuentro entre dos menesterosos, uno que necesita ayuda y el otro que necesita ayudar. Entonces es un ida y vuelta entre el que necesita y el médico, claro, o sea, el paciente, esa relación médico-paciente. Los avances, pero tremendos, de la medicina en cuanto a la tecnología. Hablamos de biología molecular, hablamos de nanotecnología, inclusive de cirugías a distancia, o la cada vez mayor hiperespecialización en la medicina ha llevado un poco a lo que llamamos nosotros fragmentación del paciente. Lo tratamos por órganos, claro, y nos olvidamos que es una sola persona. Y por más avances tecnológicos o hiperespecialización, esto es una opinión personal, sí, creo que el mejor invento de la medicina hasta hoy día fue la silla. La silla donde se sienta el médico en la cabecera del paciente a conversar con él. Hasta hoy día eso no se puede superar todavía. Entonces, esta importancia que asumen ambos en sus distintos roles, no se puede pasar esa responsabilidad. El paciente como paciente en sí tiene una función activa que cumplir y el médico también. Es un equipo que tiene que trabajar en conjunto para poder ayudarse, claro, ayudarse ambos. Me gustó eso, doctor, de la silla. Y es cierto, es esa charla, es ese momento, es esa interacción y esa confianza, porque el médico tiene que generar confianza. El paciente necesita confiar en su médico. Por supuesto. Y eso depende de ambos, ¿verdad? Depende de cómo se da esa sinergia. Por supuesto. Los médicos somos profesionales con formación científica y técnica.
pero nos convertimos en médicos cuando estamos enfrente de alguien. Podemos tener conocimiento, pero es que es un sustantivo. Pero conocer, que es un verbo, es cuando lo ponemos en acción. Y eso únicamente lo hacemos en ese encuentro clínico entre dos personas. Fantástico. Doc, vamos a hacer un cortecito. Sí. Volvemos ya. Seguimos charlando con el doctor Jesús Falcón sobre el rol que tenemos nosotros como pacientes en la seguridad y la atención de nuestra salud. Y ahora veamos este siguiente material, por favor. ¿Qué es la competencia en un paciente? Es la capacidad que desarrolla para trabajar con su calidad de vida. Una vez que le han detectado una condición en su salud, el paciente no asume un rol pasivo. Cuando su médico le explica su situación y condición de salud, así como sus posibilidades y alternativas de tratamiento, toma acción por su calidad de vida. Mencionaba la palabra acción. Es fundamental que el paciente se ponga en acción. Mucho antes de que se enferme inclusive, sino ponerse en acción para prevenir eventuales dolencias inclusive. Forma una parte inexcluible del proceso de atención sanitaria. Para nosotros, otro ojo más es fundamental. En ese proceso en que se le atiende y en el que él mismo cuida de su salud o su seguridad, es importantísimo que el paciente esté vigilante, porque ¿quién es el más interesado en que esté mejor? Es él. Claro, el paciente. Entonces eso también es una ventaja. Y probablemente, o sea, es casi seguro que él va a ser el único que va a permanecer durante todo el proceso de atención. Porque a lo mejor hoy viene conmigo, mañana va con otro especialista, va a un estudio auxiliar y siempre él es él el que está en el camino, pero nosotros vamos quedando. Entonces él cuida ese proceso. Entonces el momento en que uno se adueña de su dolencia y se pone en una posición activa, eso favorece muchísimo inclusive a la rapidez del diagnóstico, a la exactitud del diagnóstico, a la mejor adherencia terapéutica, inclusive a mejores resultados. No solamente hablando de fármacos o de procedimientos, sino de procesos sencillos. Hoy me pongo a hacer actividad física, mañana me pongo a correr, dejo de tener una vida sedentaria. Eso ya es empoderarse y tomar acción sobre su salud. Claro, porque una cosa que el médico le diga y trata de convencerle, pero la acción es de la persona, en lo que tiene que cambiar o mejorar para mejorar su salud. Nosotros tratamos de darle las herramientas necesarias para poder ponerse en acción. Pasa también por ciertos modelos de atención. Estamos acostumbrados nosotros a un sistema médico paternal. ¿Qué significa? No, lo que el médico dice es lo que vale. Sí. Ese modelo de atención cada vez va siendo dejado más de lado. ¿Por qué? Porque no le permite demasiado al paciente formar parte de ese activamente. Sí. Entonces cada vez hay un proceso, un modelo informativo, un modelo deliberativo en el que médico y paciente conversan sobre la situación y exponen las opciones, tanto diagnósticas y terapéuticas, y ambos toman la decisión en conjunto. Yo no puedo decidir sobre la salud de un paciente. El cuerpo es suyo, la enfermedad es suya. Mi deber como médico es entregarle toda la información necesaria, instruirle en las mejores opciones
aconsejarle en algunas circunstancias, inclusive mostrar una actitud de amigo. Eso ya va más hacia el modelo deliberativo, en donde soy consejero y amigo en algunas circunstancias. Esto es lo que te conviene, estas opciones tenemos, tenemos que decidir. Es muy importante la manera de hablar. Cuando yo estoy diciendo tenemos que decidir, el paciente se da cuenta que yo estoy interesado en su salud, que yo estoy ahí para él, trabajando para él, o sea, junto con él. Claro, que estás involucrado. Sí, es distinto a que le diga tenés que decidir. ¿Sí? Claro. Entonces le estoy tirando todo el fardo a él y a lo mejor eso a él Ahí está la comunicación le va a costar tomar una decisión solo. Porque a lo mejor realmente está solo tomando esa decisión, a lo mejor su familia no conoce, o por más que conozca no tiene el apoyo. Una multiplicidad de factores socioculturales que le rodean a las personas que vienen por una dolencia. Muy interesante. ¿Y qué, por ejemplo, tiene que hacer un paciente que tiene varios médicos, varios especialistas? Entonces va a uno que le deriva a otro. Y de ese le deriva a otro. ¿Cómo tiene que comportarse el paciente? Digo, ¿qué tipo de información tiene que llevar toda su carpeta con todos los datos para que el segundo médico sepa qué pasó antes? ¿Cómo es? ¿Qué sería lo mejor? De entrada es importante tener un director de orquesta, el médico de cabecera. Ya. Ese médico de cabecera lo cumple el médico internista, el médico clínico. El médico clínico está entrenado para... Decimos nosotros cuando nos inflamos un poco los internistas, no existe patología desconocida para el clínico. Claro. Pero desde luego echamos mano a las distintas subespecialidades las cuales necesitamos. Entonces hasta cierto punto va mi competencia médica y yo lo tengo que derivar, por ejemplo, al reumatólogo. Entonces el hecho que el médico lo derive lo hace a través de una nota de derivación, o conversando directamente con el colega, te mando a don fulano, doña fulana, necesito que le evalúes por tal cosas. A veces el médico ya se toma ese trabajo. En otras ocasiones no, le dice, tenés que ir al reumatólogo. Y el paciente debiera de ir informado. Claro. Me manda al clínico, ¿pero por qué? Claro. Y no sé, me dijeron que venga acá. ¿Y pasa eso, doctor? O sea, sí, pasa. Me dijeron que venga acá. Y el reumatólogo tiene que empezar otra vez de vuelta. Y a veces no tiene la información necesaria. Y a veces ella se desvía el camino. ¿Sí? Y se hace más complicado todo. Se hace mucho más complicado y podemos irnos por el camino equivocado. Y ahí ocurren los errores de diagnóstico y los errores de tratamiento y las catástrofes que a eso le pueden acarrear. Si en lo posible el paciente debiera de tener documentado todo lo relacionado a su dolencia. Y en la medida que su intimidad lo permita, debiera de exponerle cuando va a una consulta, ya sea al reumatólogo, al cardiólogo, pero ese equipo médico tiene que estar orbitando alrededor del paciente. Y si se trabaja realmente en un equipo, todos debieran de tener una comunicación entre equipo médico y el centro de esa órbita que es el paciente. Pero doctor, esto es lo ideal, pero ¿y en el sistema público, por ejemplo, que la gente va y de repente le toca un médico, o después otro, lo mismo tiene que tener su médico de cabecera? Debiera de tenerlo. Ajá. Debiera de tenerlo. Ya, perfecto. A veces no ocurre. Sí. Pero acá estamos justamente viendo eso, cómo tiene que ser. Veamos ahora este siguiente material, por favor. ¿Qué debe hacer un paciente competente? Aprender a hacer preguntas en las consultas, disentir con respeto, permitirse tener dudas razonables, saber que tiene derechos, entre ellos el de obtener segundas opiniones, conocer su historia médica y su caso particular. Convengamos que el centro de este proceso es la persona que está con una enfermedad. Desde el momento en que él se empodera de su condición, tiene que tener también en cuenta algunos factores, lo que explicaba recién en el BTR. A veces el susto o la premura a ir a una consulta, a veces se le olvidan muchas preguntas que quiere hacer. Debería tomarse el tiempo de apuntarlos.
necesito saber esto, ¿por qué me duele tal cosa? ¿Cada cuándo tengo que tomar mi remedio? ¿Cuándo debo volver a la consulta? El estudio que me van a hacer, ¿qué se espera obtener con él? Si no tengo la capacidad a veces de escribir, debiera de contarle a la persona que me acompaña. Existen otras limitaciones, a veces personas con capacidades especiales o ceguera o problemas de comunicación verbal, en donde se complica un poco más esa interacción. Pero es sumamente importante entregar la información necesaria para que el médico pueda analizarla, preguntar sus dudas, por más tontas que parezcan. Eso es importante, doctor. ¿Sí? Porque muchas veces no queremos preguntar para no... En general, paraguayo es así, ¿verdad? Sí. Somos así. No queremos preguntar para no mostrar que no sabemos o tener miedo de preguntar una tontería. Sí. Y es así. Preguntar por más tonta que parezca la pregunta. Y decir, si el médico me da una explicación que no me convence, doctor, no sé si tanto así lo que me está diciendo es cierto, porque la situación es tal o es cual. A veces surge también, ¿no? Porque a un amigo le pasó, y nosotros tenemos que saber leer ese momento y saber evacuar esas dudas. ¿Bien? El hecho de pedir segundas opiniones, libertad total. El médico no se puede enojar por eso. No, absolutamente. Me pasó hace poco. Diagnóstico difícil. Necesito la ayuda de otro colega. La familia del paciente dice, ¿le podemos traer a fulano? Sí. Claro. 2 ojos sumados al equipo ayudan mucho más. Entonces, no tenemos nosotros por qué molestarnos o ponernos en una posición, ¿para qué es lo que te fuiste a ese doctor? No me crees lo que te digo. ¿Sí? Es él. Es su salud, es su circunstancia, son sus dudas, son sus incertidumbres, son sus miedos de su familia, hay un montón de cosas atrás. No puedo yo limitarlo en ese sentido. Perfecto, súper claro. Otro cortecito, doctor. Volvemos enseguida. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Jesús Falcón. Él es especialista en medicina interna, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y estamos hablando del rol del paciente. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer para llevar ese diagnóstico, para obtener ese diagnóstico, para ayudarle al médico? Porque al final el paciente le puede ayudar al médico si le da toda la información que uno tiene como paciente, todo lo que te pasa. Y bueno, ir juntos tratando de mejorar eso. Tenemos el siguiente material que me parece interesante de compartir. Veamos. El paciente como miembro activo en la atención de su salud. Es clave el papel de los pacientes, la familia y los cuidadores. La evidencia muestra que cuando se trata a los pacientes como asociados en los cuidados que reciben, se logran avances significativos en seguridad, satisfacción y buenos resultados. Al convertirse en miembros activos, pueden contribuir a la seguridad de sus cuidados y del sistema de la atención de su salud en conjunto. Para ello, también es importante ofrecer oportunidades a los pacientes y a las familias de expresar sus inquietudes, expectativas y preferencias. Al promover la seguridad con el papel central del paciente en el proceso, se logrará el principal objetivo, que es el mejoramiento de la salud. Bien, partamos de la base de que si todo es exitoso, todos estamos felices.
En este proceso de atención, donde están involucrados el paciente, familia, médico y sistema sanitario, si se trabajan en conjunto, el paciente mejora su experiencia como paciente, el médico mejora su satisfacción, el paciente también, y el sistema de atención sanitaria también mejora su propio sistema, entre comillas. Entonces, analiza uno después, dice, el sistema sanitario, sí, funciona este mecanismo. El médico, gracias al paciente, gracias a esta colaboración, logramos llegar a la meta. El paciente se siente satisfecho. Me fui con una duda, me fui con un problema. A lo mejor no me curaron, pero encontré altísimo porcentaje de solución de mi dolencia o de lo que me aqueja o de lo que me está sucediendo. Y al principio del programa mencionábamos el lema de la Organización Mundial de la Salud del 2023, donde decía, démosle voz al paciente, invitándole a formar parte activa en este proceso, donde, como decía anteriormente, él es la estrella, es el paciente el eje central alrededor del cual nosotros tenemos que estar orbitando. Y nunca debiera él abandonar esa actitud activa en todo el proceso de atención, porque él es un vigilante de su salud. En el hospitalizado, vayamos al ejemplo del hospitalizado, el hecho de que el paciente o la familia esté vigilando que se acabó el suero, que le duele cuando le va el suero, que la baranda de la cama está baja y yo me doy vuelta y me puedo caer, que hace 2 días estoy acostado en una posición y puedo tener heridas en la espalda, o que mi sonda me molesta, o que mi herida me duele. Y si yo eso no lo comunico o no lo dejo ver, muchas veces pasa desapercibido. Y así vienen los eventos adversos en salud. Y eso a veces es una cascada que cuando el sistema sanitario se da cuenta, o sea, el personal que atiende se da cuenta, ya el problema que fue pequeño al principio ya se multiplicó por 10 y a veces es mucho más difícil de solucionar. En cuanto a salud se refiere, el médico tiene su responsabilidad, a veces se siente culpa y eso carga un costo del sistema sanitario. Qué interesante, doctor, eso de que dejaste bien claro de que uno tiene que controlar también el tema del suero, de los pequeños detalles de esa internación. La persona que acompaña al paciente, si hay alguien que acompañe, o el mismo paciente. O sea, muchas veces eso es como que uno piensa, no me quiero meter porque es como que no es mi sector, porque el médico ya va a saber o la enfermera ya va a saber. Pero son seres humanos que a lo mejor no están en ese momento y ya se está acabando el suero, ¿verdad? No por no atender, sino porque es una colaboración que se tiene que tener. Sí, por supuesto. Para cualquier procedimiento médico, el paciente debiera de preguntar, ¿qué es lo que me van a hacer? ¿Qué me van a inyectar? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿Y cuánto tiempo me va a molestar? ¿Qué reacciones adversas yo puedo esperar que tenga? ¿Cuánto tiempo me va a doler? Estar vigilante en ese proceso, claro, en el que está internado. ¿Mi cirugía para qué hora? Hasta decir a cosas que parezcan tontas. Ojo que es mi pierna derecha. Claro. ¿Sí? La izquierda es la sana, la derecha es la... Porque existen protocolos médicos que se siguen, así como en la industria aeronáutica. Uh-huh. Habrás visto películas en que el piloto se comunica con la torre de control, sí, y repiten 2 o 3 veces la misma cosa, sí, como para estar seguro de que están en la misma sintonía. Uh-huh. Lo mismo sucede en el proceso, debiera de suceder en el proceso de atención médica. En la cirugía, pierna derecha dice un miembro, pierna derecha dice el otro miembro del equipo quirúrgico, para que todos estén atentos a que sí, es esa pierna la que tenemos que operar. Y el paciente antes de ir al quirófano debiera revisar, sí, me marcaron ya mi pierna, es esta la que está pintada. Claro. Ya, que me anestesien y que me opere. Claro, importantísimo eso. Bueno, y ahora tenemos este otro material. Tips a tener en cuenta en su cita médica. Tener confianza y mantener una buena relación con su médico. Elíjalo usted. Pregunte en caso de tener dudas o preocupaciones. Si es adulto mayor, acuda con alguien que pueda asistirlo.
Comente al médico todo lo que le sucede, sus antecedentes de enfermedades, qué medicina consume. No oculte información. Lleve sus últimos estudios o imágenes. Si está inseguro de lo que el médico le propone, no dude en buscar una segunda opinión. Toda esa información que acaban de entregar es realmente valiosa, válida, pero en las relaciones interpersonales uno a veces no puede definir el rumbo que va a tomar. Decía al principio el BTR, llévese bien con su médico. Sí. A veces no ocurre eso, claro. Ya sea porque hay problemas por parte del médico o por parte del paciente. No podemos negar que a veces nosotros decimos, don fulano, bien, otra vez fulano. Bien. Hay que suspirar y meterle para adelante. Claro. O es de parte del médico, de parte del paciente mismo que viene esa reacción. Pero si es de parte del paciente, el paciente tiene la posibilidad de cambiar de médico. Sí, claro. Sí, porque están también los caracteres, las personalidades, sí, un montón de cosas a lo mejor. Por eso te digo, la relación interpersonal, sí, tiene sus peculiaridades, tiene que haber química. Exactamente. Y entre el médico y el paciente tiene que haber química. Por más que es un servicio que nosotros estamos ofreciendo, brindando, ese servicio, yo diría que el 100% es relación interpersonal. Claro. Porque el que está en la consulta enfrente viene a entregar toda la información de su vida, de su cuerpo, de sus pensamientos, de su dolencia, de sus miedos, incertidumbre y hasta de su religión. Sí. Entonces, necesariamente tiene que haber una relación empática, sí, entre ambos. Y uno tiene que ir preparado para la consulta. Para los colegas que hacen consulta privada, seguramente lo más importante es que llegue a tiempo para la consulta, claro, claro, que esté ahora, porque hay otras personas que están esperando. Si te citaron para cierta hora, trata de estar por lo menos 30 minutos antes. Podemos discutir cómo es en el sistema público, que lastimosamente muchos tienen que estar esperando horas, colas, haciendo largas, sí, filas durante la madrugada. Ir preparado, analizar cuál es tu dolencia e ir a entregar esa información. Si ya te hiciste algunos estudios, llevarlos todos. Trata de tenerlo ordenado de ser posible, no arrugado, no en el bolsillo. Sí, una carpetita. En una carpetita, trata de ser. Hay pacientes que son muy ordenados, sí, tienen su cuaderno donde, sí, ellos anotan todo lo que les pasa. Entrar con esa disposición de decir, esto me sucede, y contarlo. Y no está de más analizar la conducta del médico también. Si ese profesional de salud que está enfrente no me mira, no me toca, no le da importancia a lo que yo le estoy contando, está con el teléfono celular mientras yo le estoy hablando, o la computadora, y ni en un solo momento me dirigió la mirada, probablemente, discúlpeme que lo diga, pero a lo mejor va a ser mejor que te busques otro médico. Claro. Sí, es que la confianza que tiene que tener uno en su médico, o sea, uno tiene que tener confianza en el médico y el médico tiene que ganarse esa confianza. Y si no pasa eso, bueno, a otra cosa, buscar, no siempre se puede, pero sería lo ideal. Vamos a hacer un corte, volvemos ya. Seguimos acá hablando con el doctor de lo importante que es eso, de esa interacción, de eso de poder encontrar, para mí como paciente, un médico confiable, un médico con el que yo hable, sienta que me atiende y que le importa lo que a mí me pasa. Y obviamente para el médico también,
¿verdad? Del lado del paciente, tener a un paciente que venga y que cuente y que dé todos los datos y que ayude también en esa relación, y que me parece tan genial esto, porque estamos empoderando al paciente en este programa, contando lo que se tiene que hacer. Doctor, hay muchas preguntas que la gente envió. Vamos a ver, por favor, esta primera pregunta. Si un paciente recibe tratamiento multidisciplinario, ¿debe brindar los datos de los otros especialistas que lo tratan? Bueno, ya medio dijimos eso, pero... Esto ya lo conversamos un poco, pero insistir que es sumamente importante que haya una comunicación entre el equipo de salud que está atendiendo a la persona enferma. O si no lo existe, yo, paciente, debiera de llevar esa información. Si el médico no me lo está brindando de entrada, debiera de pedirle, doctor, haceme una nota o poneme algo que yo pueda decirle al doctor, vengo por esto. ¿Sí? Hemos tenido situaciones en que alguien se tiene que operar y viene junto a nosotros a pedir una evaluación para su cirugía. O la vengo para que me dé el ok para mi cirugía. Muy bien. ¿Y de qué te vas a operar? No sé bien. Y yo no puedo valorar esa situación. Claro. Es distinto una cirugía de hernia, una cirugía de páncreas, una cirugía de la tiroides. Cada uno tiene un riesgo implícito. Entonces, para mí, médico de segundo escalón, digámosle, es fundamental tener la información. O que el colega me llame y me diga, se va a ir una señora, necesito por favor que revise esto. O va con una nota de derivación solicitando lo que... A veces, inclusive se hace tipo esquela. Estimado colega, remita a la paciente fulana tal para valoración para X cosa. Entonces yo ya sé ante qué estoy parado. Fantástico. Veamos la siguiente consulta, por favor. ¿El estado de ánimo del paciente puede influir en la evolución del tratamiento? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Influye para la rapidez del diagnóstico, la adherencia terapéutica. Un paciente, entre comillas, animado, estimulado, empoderado, se adhiere mucho más al tratamiento, ya sea no médico, hablemosle de cambio de estilo de vida o cosas así, hizo su propio tratamiento médico. Toma ahora la medicación, se aplica ahora lo que tiene que aplicarse, va a la consulta en la fecha que le toca. Y lo contrario, el que está con algún problema o está en un periodo de negación de su patología, está ensimismado, no quiero tomar, no me hace luego nada, ¿para qué si me voy a morir? Total, me voy a morir. Entonces el estado de ánimo es fundamental que sea trabajado por un equipo de salud. Y si el médico se está dando cuenta de que puede ser un factor limitante para la adherencia terapéutica, por ejemplo, debiera de trabajarlo. Y debiera de trabajarlo el propio médico en la consulta. A veces por cuestiones de tiempo, vaya al psicólogo. Y eso es como tipo desprenderme. Yo debiera tratar de identificar qué es lo que le está pasando. No, ahora contame de vos. Noto que algo te está pasando fuera de lo que no estás tomando tu medicación. Hicimos estos pasos y no está funcionando. ¿Qué te está sucediendo? ¿Me querés contar? ¿En qué te puedo ayudar? Mira que podemos pedir ayuda externa para llevar juntos este proceso. Claro. Entonces ahí no es un choque, tenés que ir al psicólogo. Sí. No te dice te va al psicólogo, claro. Algo te falla. Claro. No es eso. Claro, perfecto. Bueno, súper claro, doctor. Queremos agradecerte el tiempo, tu presencia aquí, todo lo que nos estuviste explicando y bueno, empoderándonos como pacientes nosotros también. Y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Quiero aprovechar y enviarle un saludo a mis colegas de la especialidad, a los internistas. Fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación nuevamente. Por favor, muchísimas gracias. Hasta un próximo programa. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV.
fue una realización de Alicante.